Y mientras venía para acá, manejando, pensaba, ¿no? Que este año debe ser un año donde rompamos toda rutina religiosa, hermanos. No debemos venir acá por una rutina religiosa. El Espíritu Santo tiene que transformar nuestra forma de pensar y de vivir. Ya no podemos vivir como vivimos hasta el año pasado, por ejemplo. Y hay gente que nunca ha cambiado desde que se supone que ha conocido a Cristo y que lo ha confesado. No podemos vivir de la misma manera. Y lo que vamos a empezar a ver hoy nos va a ayudar a cambiar nuestra forma de ver, la perspectiva con la que Dios ve a nosotros y ve nuestras vidas como cristianos y demás, ¿no? Así que en esta mañana, hermanos, y es el comienzo de este año 2024, porque hoy es el primer domingo del año, me gustaría que nosotros podamos reflexionar en lo que vamos a ver, porque es importante para todos nosotros, si realmente nosotros conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, ¿no es cierto? Esto va a llevar varios domingos, indudablemente, porque hay muchas cosas para ver, para reflexionar, para meditar. Pero si hay algo que yo les pido, hermanos, que no lo tomen, no pensemos como algo que es aburrido, hermanos. Todo lo de Dios muchas veces es rechazado, y cuanto a veces más largo es lo que se habla de Dios, parece más aburrido. Pero sin embargo, hay detrás de digamos, lo que Dios nos da, una gran riqueza espiritual para nosotros. Y ningún verdadero cristiano se va a aburrir con Dios. Ningún verdadero cristiano se va a aburrir con la palabra de Dios y con lo que Dios quiere enseñarnos. De hecho, una parte de lo que voy a mencionar hoy nos dice que si el cielo gobierna, tenemos que estar alegres, tenemos que estar gozosos. Salmo 93, Salmo 97, algunas cosas que vamos a ir viendo. Tenemos que ser transformados por Dios. Y si nosotros queremos un avivamiento, como se le dice, es decir, digamos, una vuelta digamos, al gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida, debemos empezar por nosotros primero. O sea, si nosotros queremos una iglesia que tenga un fuego del Espíritu Santo, necesitamos empezar individualmente nosotros buscando eso. Escuchaba una frase que decía que si nosotros realmente queremos el fuego de Dios, Dios tiene el fósforo, pero necesita leña para empezar a encenderlo. Y la leña somos nosotros, hermanos. Por lo tanto, que el Señor nos ayude, que el Señor nos hable en forma individual, como iglesia, a partir de lo que hoy vamos a empezar a ver. El cielo gobierna es una frase, como yo les mencioné, que está en el libro de Daniel capítulo 4. Allí, si ustedes leen el capítulo 4 de Daniel, ustedes van a empezar a ver que Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, se vuelve loco. Pero se vuelve loco por decisión de Dios, porque como vamos a ver, todo hoy no existen las cosas casuales ni digamos caprichosas, no. Dios lo lleva a esa locura, y dice la palabra de Dios que era un rey tan soberbio, tan autosuficiente, al punto de que él mismo se creía Dios, que Dios lo trata y Dios levanta una sentencia y un decreto contra él que se iba a cumplir en su propia vida. Básicamente, hay algunos textos que nos hablan de esto. Por ejemplo, el versículo 17 del capítulo 4 de Daniel dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. Fíjense que ahí el Altísimo está con mayúscula, ¿no? El reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Acá dice claramente la palabra de Dios que el cielo gobierna, el Altísimo gobierna, y Él da a los hombres, gobierna sobre los hombres, y Él da al que quiere ese poder, al que Él quiere da esa autoridad, ya sea una persona quizás que uno diga, no, pero y esta persona no está en las condiciones. Dios es
absolutamente soberano y todas sus decisiones siempre son las mejores porque son decididas por Él mismo, ¿no es cierto? Por eso es Dios, ¿no? Y hay otro versículo en el capítulo 4 también, básicamente donde se menciona esta palabra. Dice, y en cuanto a la orden, versículo 26 del capítulo 4, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa, le dice Daniel a Nabucodonosor, que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Entonces esto nos lleva a meditar, hermanos, y reflexionar que un cristiano verdadero, un cristiano genuino, no cree en el azar, ni en la casualidad, ni en el infortunio, ni en la suerte, ni en la coincidencia. Un cristiano verdadero no cree en absolutamente nada de esto, porque a la luz de la Biblia, Dios es un Dios que actúa en base a un plan definido. Dios actúa en base a un plan que Él ya ha trazado. Por lo tanto, todo lo que sucede en este mundo ha sido hecho cierto y fijo por el plan divino. Para Dios no hay sorpresas, no hay omisiones, no hay tardanzas, ni cosas accidentales o no esperadas por Él. Tenemos que partir sobre este pensamiento. Dios tiene todo bajo su control. Y como vamos a terminar esta mañana leyendo un párrafo escrito por un pastor muy interesante, nos vamos a dar cuenta por qué Dios es Dios. Porque lamentablemente se ha rebajado al nivel de nuestro mundo la palabra Dios. A un artista se le dice Dios, a un futbolista se le dice Dios. Pero esos dioses son dioses creados por la imaginación, son dioses creados en pensamientos humanos ilimitados y finitos. Dios, en lo que significa la palabra de Dios, es lo que realmente el Dios verdadero es y que vamos a empezar a ver en estos domingos, ¿no? Ahora, en el plan de Dios, o en ese plan de Dios, Él ha incluido no solo las buenas acciones de sus hijos, sino también los actos pecaminosos de los seres humanos. Y esto lo vemos claramente en el hecho de que la muerte de Cristo, que hoy estuvimos recordando, fue, dice la palabra de Dios, que fue entregado a morir en la cruz, según, como dice Lucas en el capítulo 2 de Hechos, el versículo 23, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Lo vuelvo a repetir. Aún la muerte de Cristo fue planificada y determinada por el consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Eso dice Hechos capítulo 2 y versículo 23, escrito por Lucas. Es decir, la muerte de Jesús no fue por casualidad. La redención de la humanidad no quedó en las manos de la posibilidad. Dios se encargó que esta fuera cierta y se aseguró decretarlo, que ocurriera según Él lo planificó. Pero esa muerte, que como hoy recordamos fue una muerte cruel, vil, terrible, que es la salvación para todo aquel que en Él cree, es llevada a cabo de la manera en que Dios no es el autor del pecado, ni la voluntad de la criatura es forzada o eliminada. Porque el mismo Lucas sigue diciendo que Jesús fue entregado a la muerte por manos de inicuos, crucificándolo. El hecho de que ocurriera la muerte de Cristo fue por causa del plan de Dios, pero el que fuera crucificado fue hecho por pecadores que odiaban a Cristo. Y Dios actúa en base a un plan predeterminado, fundado desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Es decir, desde la eternidad. Entonces empezamos a pensar en un Dios que nos permitió vivir un tiempo acá. Nosotros estamos en el tiempo que estamos viviendo físicamente. Tuvimos un día de nacimiento, tendremos un día de muerte. Pero Dios planificó todo lo que va a pasar, lo que pasó y lo que pasará desde la eternidad lo planificó. Y yo quisiera entrar, como dije antes, un poco a unas cuestiones más de la enseñanza en sí, de la doctrina en sí,
qué significa todo esto, para que nosotros podamos tener un poco más de conocimiento de lo que Dios realmente es y por lo cual Él dice que gobierna, ¿no? Hay un teólogo llamado, ya falleció, se llamaba Henry Thiesen, que escribió lo siguiente, hermanos. Yo les pido que prestemos atención porque esto es importante para todos nosotros. Los decretos de Dios corresponden a los propósitos eternos de Dios, basados en un consejo sabio y santo, por medio del cual Dios libremente y de forma inmutable para su propia gloria ordenó o permisivamente o activamente que todo ocurriera. Es decir, diciéndolo en otras palabras, los decretos de Dios son las cosas que Él ha dispuesto, son propósitos declarados por Dios desde la eternidad, de tal forma que Él conoce, ha organizado y ha orquestado desde siempre todo lo que ha ocurrido y todo lo que va a ocurrir, ya sea activamente. Esto implica que Él hace que ocurra o permitiéndolo. Y hay un ejemplo que pone, por ejemplo, el pastor Miguel Núñez, del cual yo tomé algunos fragmentos, que es muy interesante para que nosotros pensemos. Por ejemplo, si yo veo una lapicera rodando por una mesa a punto de caerse y observo su caída, yo permití la caída porque yo la vi rodar y no la detuve. Pero yo pudiera tomar la misma lapicera de la mesa y tirarla al piso. Y eso se hace activamente. No podemos atribuir a Dios todo lo pecaminoso que existe, pero Él sabía que iba a ocurrir. Y lo permitió con un propósito. Dios siempre lo ha sabido todo, hermanos. Entonces ahí nosotros podemos ver, en un ejemplo sencillo, una lapicera que puede rodar por una mesa. Yo la veo que rueda y se va a caer, pero no hago nada, se cayó, lo permití. O puedo tirarla, lo cual habla de que yo tomé una decisión activa. Bueno, muchas de las cosas que ocurren, uno dice, pero ¿por qué pasó? Dios sabe todo, de antemano, ya como decimos, desde la eternidad, antes que existiera el mundo sabía todo. Todo, hermanos, todo sabe. Y yo quisiera entrar entonces un poco en el tema de los decretos de Dios. Y en primer lugar decir que los decretos de Dios son eternos e inmutables. Los decretos del Señor fueron concebidos desde la eternidad pasada y son inmutables, es decir, no cambian. Dios nunca cambia sus planes. Y ellos no pueden ser frustrados porque así lo enseña la palabra. Salmo 33:11 dice lo siguiente: el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Y esto es importante que lo entendamos, hermanos, porque, como yo dije al principio, lo tenemos que ver completo esta serie, que va a llevar varios domingos, porque tenemos que ver otras implicaciones de todo esto. Pero acá nosotros sabemos que Dios sabe absolutamente de todo lo que va a pasar. Cuando participa un creyente, un hijo de Dios, Dios le ha dejado el mecanismo de la oración para poder interceder. Y poder de esa forma no cambiar el plan de Dios, sino permitir a través de esa intervención del cristiano verdadero que se acerca a Dios e intercede, recibir el favor y la gracia y la misericordia de Dios. Y esto lo vamos a ir viendo, porque hay muchas cosas que nos hablan profundamente de Dios y que yo quisiera que nosotros podamos tener conciencia, porque, digamos, a veces estamos viviendo como dice Pedro, incluso el apóstol Pablo, como dice en el libro de Hebreos, ¿no es cierto? Estamos viendo los rudimentos, hermanos, del Evangelio. Estamos siempre allí con las cosas básicas. Y Dios quiere que crezcamos. Pedro insiste, necesitan ustedes crecer en la gracia, pero en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo. ¿Y qué vamos a esperar? Porque, digamos, eso es para la tierra. Cuando estemos en la eternidad no vamos a necesitar aprender nada. Acá tenemos que conocer más al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que ser una vida de impacto a cualquiera que esté cerca de nosotros. Tiene que ser una vida de influencia, que la gente que no conoce a Cristo se interese por Cristo. Ahora, si somos igual que el que no tiene a Cristo, indudablemente no podemos hablarle de Cristo, porque me va a decir, tu Dios es igual que el que tengo yo, porque vos te veo que vivís igual.
Hay otro pasaje en Isaías 14, 24 y 27, dice: el Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? Esta está en otra versión que no es la Reina Valera, pero dice exactamente lo mismo, con otras palabras. Por lo tanto, los decretos de Dios son eternos y son inmutables, hermanos. Por otro lado, Dios decreta en completa libertad. Dios nunca ha tenido un pensamiento deficiente o incompleto. Y yo te pregunto, ¿lo crees? ¿Lo crees? Por lo tanto, Él no tiene consejeros o personas que puedan mejorar sus ideas. Nadie es superior a Él, nadie. Y quieren que le diga la verdad, hermano, yo lo creo y me entrego a Él. Me entrego porque confío que Él no solamente es mucho más superior que cualquiera de nosotros, sino que es el único que realmente tiene todo el conocimiento absoluto de lo que es mi vida, de lo que son mis pecados, de cómo Él quiere que yo vaya venciendo esos pecados y me santifique más. Él conoce todo. No hay nadie que lo aconseje. Romanos 11:33 dice: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Eso dice Romanos 11:33. ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Quién aconseja a Dios? ¿De dónde salen los pensamientos, las ideas, los planes de Dios? De Dios. Por eso es Dios. También los decretos de Dios son perfectos. La Biblia enseña en 1 Timoteo 1:17 que Dios es el Rey eterno, inmortal, invisible, único y sabio Dios, y a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Tremendo. Es eterno, inmortal, invisible, dice el apóstol Pablo, el único y sabio Dios. Estas características le confieren la habilidad de concebir cosas sabias, hermanos, cosas perfectas y santas desde la eternidad. Por lo tanto, es incapaz de hacer algo equivocado, algo erróneo. Dios jamás se equivoca, jamás. Para Dios no existen las sorpresas o los accidentes. Hoy se habla mucho de la teología abierta, que implica que Dios no conoce el futuro y que Él simplemente reacciona a las cosas que ocurren. Sin embargo, las Escrituras refutan por completo esa idea. Dios es un Dios completo, perfecto. Y ese es el Dios que yo quiero tener, hermanos. No quiero un Dios con minúscula. Quiero un Dios con mayúscula, que también nos dice Isaías, capítulo 9, que es Padre eterno. No solamente es Dios fuerte, todopoderoso, sino es Padre eterno, amoroso, se acerca a mí. Él me vino a buscar, lo hizo con Cristo. También, hermanos, Dios puede hacer lo que le plazca. Dios puede hacer lo que le plazca. Dios es el dueño de todos los reinos y se lo da a quien Él quiere. Lo vimos en Daniel capítulo 4. Él es el dueño de todos los reinos. Al reconocer esto afirmamos la soberanía de Dios y su poder para hacer y cumplir todo lo que Él quiera. Dios hace lo que Él quiere, por eso es Dios. Así de sencillo. Dice Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Nadie. Otra cosa es que Dios decreta para su gloria, hermanos. Dios nunca ha hecho nada ni hará algo que no sea para su gloria. La razón de esto es sencilla. La gloria de Dios representa lo que Él es. Ustedes se acuerdan que cuando Moisés bajó del monte, él reflejaba la gloria de Dios. No era la gloria de Dios, tenía un reflejo. Se tuvo que poner algo en el rostro para no, digamos, encandilar a todos los que estaban ahí abajo, porque era una luz terrible. La esencia de Dios es su gloria, es su gloria.
y por lo tanto, todo lo que Él hace es para su gloria. Mientras más se revela, más se glorifica, hermanos. Mientras más se revela, más se glorifica. Y más le conocemos y más le amamos. Por eso, hermanos, es un desafío. Estamos comenzando el 2024. Debemos buscar a Dios. Debemos buscar su gloria. Estar renovados interiormente por su Espíritu todo el día, todos los días. Y esto parecería fácil, hermanos. No es sencillo. Se lo digo yo. Porque parecería que yo, digamos, sí lo puedo hacer y ustedes no, o yo lo puedo hacer mejor que ustedes. No, hermanos, yo estoy en esa búsqueda también, yo necesito eso también. Yo necesito, porque creo en un Dios que es el único y sabio Dios, y es el único Dios que realmente hace todo para su gloria, porque es glorioso. Y a ese Dios yo amo, y a ese Dios yo quiero servir. Cuanto más le amamos, hermanos, más disfrutamos de sus beneficios. Entonces, ¿cuál sería el problema con que Dios quiera hacerlo todo para su gloria? Si al fin de cuentas nosotros somos beneficiados por eso. Dice Isaías 48, del 9 al 11, lo siguiente: por amor a mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contra ti, a fin de que no te destruyas. Pues te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a ningún otro. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de la doctrina de los decretos divinos? Vamos a ir al Salmo 97 y en el próximo domingo vamos a estudiar un poco más sobre esto del Salmo 97. Dice allí la palabra de Dios en el Salmo 97: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas. La primera implicación que tienen estos decretos de Dios es reconocer que Dios reina. Dios reina, hermanos. No es que reinó, no es que reinará, Dios reina, dice acá. Y lo leyó el autor del Salmo, lo leyó el que tenía 10 años después que él, lo leyó el que vivió en el siglo IV, el que vivió en el siglo XVII, y lo leemos hoy. Y acá dice Jehová reina, o sea, sigue reinando, sigue reinando, sigue reinando. Lo que equivale a que Dios gobierna. Jehová reina, o Dios gobierna, o el cielo gobierna, es lo mismo. Y esto nos debe ayudar a ver el mundo, hermanos, o este mundo, desde otra perspectiva. Ver las cosas que suceden en este mundo desde la perspectiva cristiana teocéntrica, donde el centro es Dios. Es el Señor quien reina en este mundo. Este es el testimonio de toda la Escritura. Y como dice el Salmo 93 también, versículo 1 y 2, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Y nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que decirle a todo el mundo que esto es así. Dios no ha renunciado al gobierno de este mundo, Dios no ha renunciado al gobierno de este mundo. Pero la filosofía secular, la mentalidad de este sistema, nos quieren hacer pensar que es así. Nosotros como creyentes no podemos permitir que el mundo domine nuestra forma de pensar y cómo deben ser interpretadas las cosas. Él reina y gobierna por encima de las leyes de la naturaleza, hermanos. Sí, muchas veces hemos hablado o hemos escuchado sobre la ley de la gravedad, el ciclo de la evaporación, de las leyes de la termodinámica, pero todo esto descubierto por los científicos no es otra cosa que leyes establecidas por Dios mismo. Y Él reina sobre ellas. Él reina sobre esas leyes que Él mismo creó. El Dios de la creación está por encima de las leyes de la creación.
y de la naturaleza. Lo vemos claramente en los milagros que Dios hizo en el Antiguo Testamento. La creación del universo, del ser humano, el diluvio universal, las plagas de Egipto, los milagros de Jesús y sus apóstoles. Todo eso está bajo su control, por más que hay leyes que Él mismo estableció, pero Él está por encima de esas leyes. Este mundo, en última instancia, no es gobernado por leyes impersonales, sino por un Dios personal. Porque Dios es un Dios personal. Otra implicación importante que tiene esto, mis hermanos amados, es que el destino no existe. En el sentido de que muchas veces hemos dicho o escuchado esto, y es el destino, y ese era su destino. Ningún cristiano debe hablar acerca del destino. No existe el destino en un mundo gobernado y dirigido por Dios. No hablamos de un destino, sino de una predestinación, que no se dice de la misma manera y no se escribe igual. Nosotros no hablamos de destino, hablamos de predestinación, que no es lo mismo. Es la diferencia entre una máquina y un ser personal. La máquina actúa en base a un programa. No tiene sentimiento, no tiene propósito, solo hace para lo que fue programada. En la predestinación de todas las cosas es Dios quien planifica todo. Y es un Dios personal que piensa, que siente, y Él es el que gobierna. Entonces, en base a esto, mis hermanos, no debemos buscar conocer la voluntad de Dios por ningún otro medio que no sea su santa palabra. Todo lo que nosotros necesitamos está acá. No es propio de un cristiano leer los horóscopos, por ejemplo, ni siquiera ver programas donde se tratan estas cosas, ni tampoco pensar, y yo sé que no es cierto, pero leo los horóscopos y lo hago por entretenimiento. No, hermanos, eso no está bien. No, porque nosotros no confiamos, como dije al principio, en el azar, en la casualidad. No, tenemos un Dios que tiene propósitos y que los tiene preparados desde antes de la fundación del mundo. Y esto, saben, hermanos, nos da una tranquilidad total. Porque si bien el hombre, sin Cristo no puede hacer nada, el hombre con Dios, como yo dije al principio, tiene el poder de la oración, el cual, dice Santiago, que puede mucho. Pero el hombre sin Cristo no tiene otra alternativa, porque Dios estableció un plan y si Él no se salva, todo va a ocurrir como ya Dios lo estableció. Tenemos que pensar que las estrellas no dirigen este mundo, ni la luna, ni los signos del zodíaco. No debemos buscar la dirección de nuestras vidas en estas cosas, hermanos. De hecho, en Deuteronomio capítulo 18, no lo vamos a leer porque es extenso, Dios prohibió al pueblo de Israel consultar todas estas cosas. La única forma de ver tu presente y tu futuro, como mi presente y mi futuro, está en la Biblia, esta que tenemos en la mano, acá. Tampoco es correcto, hermanos, hablar o decir que tengas buena suerte. La suerte no existe en el sentido correcto de la palabra. El futuro es desconocido para nosotros, pero no para Dios. Como leyó la hermana esa frase hoy, ¿no es cierto? Nosotros podemos desconocer el futuro, pero Dios no. Entonces no se trata de suerte. El decreto de Dios incluye que las acciones libres serán libres. Las acciones que dependan de otras para que se hagan ocurrirán así. Y las cosas que son necesarias serán necesarias. Pero todo esto está bajo el control y la dirección soberana de Dios. Si bien la palabra suerte en sí no es errónea, porque se usaba en la Biblia, por ejemplo, Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. El echar todos nuestros nombres, por ejemplo, en una bolsa y sacar uno para ganarse un premio, por ejemplo, ¿no es cierto? Uno dice: ¡qué suerte! No. Porque acá dice el mismo versículo que el resultado no es dejado a la suerte ni al azar, sino a la voluntad de Dios. Es dejado a la voluntad de Dios, porque dice acá claramente el texto: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Por lo tanto, nosotros como creyentes fieles a Jesucristo no creemos en la suerte, ni en la mala suerte, ni en el infortunio.
Dios es soberano, hermano. Y cuando nosotros empezamos a entender que Dios en todo lo que hace tiene un propósito, empieza a tener alivio en nuestra alma. Por supuesto, a veces no entendemos las pérdidas. ¿Por qué murió mi hijo? ¿Por qué murió mi madre? ¿Por qué? Pero todo eso ya estaba planificado antes de la eternidad. Y Dios también prepara la fortaleza para cada uno de nosotros, para que sobrellevemos eso. Recordemos que hay una diferencia entre lo que vive la persona sin Cristo y la que vive con Cristo. Y hay beneficios, hay bendiciones para los que son de Cristo, que son mucho mayores que aquel que no tiene a Cristo. Hay consuelo, hay acompañamiento, hay fortaleza, hay paz de Dios. En este momento está mi cuñado, que perdió a su esposa, mi hermana, el año pasado. Está en mi casa con mis sobrinas. Y obviamente eso causó tristeza, pero están fortalecidos, tienen paz. Tienen paz porque esa paz no viene del azar, de la suerte, de la casualidad. Viene de Dios, viene de Él. Porque Él juntamente con la prueba nos da la salida. Y a veces la salida no es la que nosotros queremos, sino es el consuelo, la fortaleza ante esa salida que nosotros no queríamos. Por lo tanto, nosotros debemos pensar que el cielo gobierna, el cielo gobierna. Yo lo creo, tal vez algunos acá pueden no pensarlo de esa manera. Vuelvo a repetir, tenemos que ver todo esto completo, vamos a ver qué papel ocupa Satanás en esta tierra, porque él obviamente, como dije hoy, el mundo entero estaba con maligno, pero Satanás hace lo que quiere. Puede ser que lo hagan algunas cosas, pero con todo cristiano, con todo hijo de Dios, tiene que presentarse a Dios antes de pedir que realmente sea tratado. Recordemos simplemente el ejemplo de Jesús cuando le dijo a Pedro: Pedro, Satanás vino a pedirme permiso para zarandearte. Satanás pide permiso cuando va a tocar a un cristiano. No lo puede hacer. Ahora, el no cristiano está sin cobertura, hermanos. Está sin cobertura. Está sin cobertura. Por lo tanto, si uno confía en que el cielo gobierna, todo lo que Dios haga, aunque a veces sea doloroso, y lo digo por mí mismo, hermano, lo digo por mí mismo, situaciones de la vida que uno pasa, a veces no son simplemente o esencialmente pérdidas físicas de familiares, o también a veces dificultades en la familia, dificultades con los hijos, con los padres, dificultades en los trabajos, un montón de cosas. Pero si yo creo que el cielo gobierna, todo eso que sucede está bajo el control de ese Dios que gobierna. Y eso es bueno para nosotros. Y quiero terminar con como dije hace un rato, con un párrafo que escribió el pastor John Piper hace muchos años, y referido justamente al pasaje de Romanos capítulo 11, donde habla sobre la sabiduría y el conocimiento de Dios, justamente de esos dos aspectos. Pero con respecto al conocimiento, el pastor Piper dice lo siguiente: Pablo dice que el conocimiento de Dios es indescriptiblemente profundo. Él conoce todos los hechos registrados, todos los hechos almacenados en todas las computadoras y en todos los libros de todas las librerías del mundo. Pero más vastamente que eso, Él conoce todos los eventos en el macro nivel, todo lo que sucede en la Tierra, en la atmósfera y en todos los lugares más recónditos del espacio, en cada galaxia, en cada estrella, en cada planeta, y todos los eventos en el micro nivel. Es decir, todo lo que sucede en las moléculas, en los átomos, en los electrones, en los protones y en los quarks, que es lo más chiquitito de todo lo que pueda uno existir. Conoce todos los movimientos donde se encuentran y la condición de cada partícula del universo en cada nanosegundo de tiempo. Y conoce todos los eventos que ocurren en las mentes humanas y sus voluntades, todos los eventos volitivos y emotivos y espirituales, todos los pensamientos y elecciones y sentimientos. Y eso incluye el pasado, el presente y el futuro. Dios conoce cada evento que ha ocurrido alguna vez y que ocurrirá en la existencia nuestra, ya sea físico, mental o volitivo. Es decir, volitivo, la voluntad, ¿no? Y conoce cómo todos los hechos y todos los eventos de cada tipo se relacionan entre sí y se afectan unos a otros. Cuando un evento ocurre, no solo lo ve,
sino que ve la eterna cadena de efectos que surgen como consecuencia y la de todos los millones de eventos que son desencadenados en cada evento. Lo conoce todo sin el más mínimo esfuerzo de su mente. Ese es el significado de ser Dios. Terrible. Bueno, ese es el Dios que yo conozco, ese Dios que yo busco, que yo trato de adorar y que deseo y creo que ustedes también. Ese Dios que, como dije la vez pasada, los científicos no pueden calcular la cantidad de miles de millones de estrellas y galaxias que hay porque llegan a un punto donde ya no pueden ver más. Como dije la otra vez, hay más o menos unas 400.000 millones de aves en el mundo y Dios las alimenta todas, hermanos. Salvo algún canario que uno tenga en la casa que le dé algo de comer, pero 400.000 millones de aves comen todos los días porque Dios le da de comer. Es así de grande Dios, es así de grande que nosotros no lo podemos entender. Pero espero, hermanos, que realmente esta introducción que hemos tenido sobre esto nos ayude, hermanos, nos ayude. Porque si ese es tu Dios, si es mi Dios, ya no debemos tener temor, ya no tenemos que tener, preocupación por el futuro. ¿Qué importa el gobierno que esté de turno? ¿Qué importa eso? ¿Qué importa la política que se aplique? ¿Qué importa la enfermedad que tenga? ¿Qué importa todo eso? Tengo un Dios que me hizo, me conoce, y Él es el que realmente me asiste, me ayuda, está conmigo, es el que me acompaña, es el que me ha abierto la puerta al cielo, es el que permitirá que un día podamos ver a Jesucristo, adorarlo. Ese es el Dios que realmente conocemos, hermanos. Y este año debe ser ese Dios que cree influencia en nosotros para que otros conozcan ese Dios. Presentemos a un Dios poderoso, todopoderoso, pero tenemos que vivirlo primero nosotros. Amén. El Señor bendiga su palabra.